y reparación, ¿no? De mecanismos de reparación del DNA, y hemos hablado de sistemas de reparación, tipos de mutación y todo aquello. Entonces, el objetivo de llevar todo ese contenido era justamente darle una aplicación al final. A ver, voy a ir compartiendo justo en esto donde nos hemos quedado. Estábamos hablando de distintos factores que dañan. Ahora voy a minimizar esto para que se pueda ver bien. Así puedo también mutear la presentación. Listo, entonces tenemos ahí los principales factores que puedan dañar el DNA. Estos, a ver cuántos son. 5 factores engloban más o menos, ¿no? Todo lo que puede ocasionar daño al DNA, desde factores intrínsecos, internos, propios de la célula, hasta factores externos como la radiación ultravioleta y algunos radicales libres, ¿no? Derivados de compuestos tóxicos que puedan alterar la función de la célula a nivel del DNA. Sobre esto, retomando, ¿ok? Como resumen, para no ir directo, hemos hablado de que el primer lugar en el primer mecanismo donde hay mutación es en la replicación. Esto es tema de parcial también, replicación, características de la replicación, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo funciona la replicación y es ahí donde hay el primer lugar donde puede haber errores justamente al copiar el DNA. ¿Listo? Y ahí entra el primer mecanismo de reparación que hemos hablado, que es la actividad 3' exonucleasa de la polimerasa. La propia polimerasa corrige sus errores, ¿no? Entonces, justamente ese es ese mecanismo de reparación y el primer lugar. Ahora, aparte de eso, hemos hablado de 2 distintos factores, luz UV y radicales libres, que también dañan el DNA. Y ahí hemos explicado ya en la anterior clase estos otros 3 mecanismos de reparación. Escisión de bases o corte de bases, es que se olvidan la palabra escindir, pueden utilizar corte también. ¿Ok? Entonces, se pueden reparar cortando una base, eliminándola y, bueno, rellenándola con la base correcta. Mecanismo de reparación debido a errores en la complementariedad de bases. Este sería el tercer mecanismo. El cuarto, escisión de nucleótidos. ¿Listo? Todos estos ya los hemos analizado, hemos visto el mecanismo, hemos visto similitudes en el mecanismo. La mayoría se trataba de cortar, ¿cierto? El primero de detectar el error, ese era el primer paso. Y segundo era cortar. Podríamos cortar una sola base, como en este mecanismo el 2, o podríamos cortar un segmento del DNA. Y luego, una vez que hemos cortado eso, eliminamos esa región que está mutada o dañada, y luego una polimerasa, ¿no? Rellena ese espacio, siempre utilizando un molde, que es la hebra complementaria para poder corregir el error y obtener un DNA tal cual como estaba al principio, sin errores. Esos serían los mecanismos que hemos visto. Luego hemos entrado a la radiación ionizante, que es un tipo de radiación fuerte, a diferencia de la luz ultravioleta. Este tipo de radiación no solo rompe bases, sino puede romper una o ambas cadenas. Justo habíamos visto aquí, ¿no? El espectro de luz de las ondas de luz. Entonces tenemos las ondas de radio, microondas, etcétera, etcétera. Y justo la radiación ionizante tiene una longitud de onda bastante corta, por eso es que es bastante fuerte también y puede degradar el DNA, romper una o ambas cadenas. A ver, siguiente. Vamos a ver aquí. Entonces, eso estábamos viendo, ¿no? Un poco para recapitular. La radiación, los efectos que tenía en la doble cadena principalmente. De forma indirecta, la radiación ionizante puede actuar sobre el agua y producir radicales libres. Estos radicales libres pues introducen también modificaciones en el DNA. Modificaciones como procesos oxidativos, alquilación, puede haber desaminación, también el DNA puede perder grupos funcionales y eso altera, ¿no? Y ahí nos hemos quedado ahí justamente en los efectos de la radiación ionizante. Entonces, sobre el DNA, ya un poco avanzando en este tema, esta radiación puede tener varios efectos, ¿no? Sobre las bases, como ven aquí, puede producir mutaciones en las bases, modificaciones,
puede romper puentes de hidrógeno o lo que es más grave aún, que hemos llegado a ese punto, que es la ruptura de una o de ambas cadenas. Eso es lo que hace la radiación ionizante. Es ahí donde entran los últimos dos mecanismos de reparación que vamos a ver. ¿Listo? Uno es la recombinación homóloga, que está aquí, que está en esta tabla, sería el último. Y luego está el segundo mecanismo de reparación, que es la unión de extremos no homólogos. Entonces, la diferencia entre ambos, aquí está, ¿no? El último mecanismo de reparación forma parte del sistema de reparación de baja fidelidad. Eso quiere decir que se recupera el DNA, pero no es el DNA original, ¿no? Se introducen mutaciones. Aquí solo se trata de salvar la estructura del DNA, no su secuencia. En este caso no hay DNA homólogo para poder reparar, no hay un molde con el que podamos reparar. ¿Listo? Esa es la principal diferencia. La recombinación homóloga será el último mecanismo que mantiene la fidelidad del DNA, la secuencia correcta del DNA. Entonces, ahí nos hemos quedado. Hablemos ahora de la recombinación homóloga. Entonces, se rompe la doble cadena. Y bueno, aquí ya tenemos la siguiente diapositiva. Aquí lo que vemos es, justamente, ven en la diapo, estoy marcando el sitio donde ha habido daño del DNA por radiación ionizante. Se rompe una o ambas cadenas. Y son todas estas proteínas las que se encargan de reconocer ese error, esa ruptura de ambas cadenas. Entonces, rápidamente, todas estas proteínas que forman parte del sistema de reparación de recombinación homóloga cumplen varias funciones. Entre esas funciones, aquí están tiqueadas sus funciones. Como habrán notado, son varias las proteínas las que participan. No es una sola o dos. En todos los sistemas pueden haber 40, 30 proteínas distintas. Entonces, ¿qué funciones cumplen las proteínas? Por ejemplo, reconocimiento del daño, pueden cortar algunos extremos, ¿no? Pueden proteger estos extremos que han sido cortados, proteínas de unión a simple cadena, etcétera, etcétera. Aquí está un poco resumido, la síntesis del DNA y demás, ¿ok? Entonces, son todas estas proteínas que provienen de genes, ¿no? Y si esos genes están mutados o inactivos, pues este sistema de reparación no funciona y eso tiene consecuencias a nivel clínico, ¿no? El origen de diferentes enfermedades que generalmente están vinculadas con el cáncer, ¿no? Es lo que hemos visto. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos un diagrama de la recombinación. Fíjense en este diagrama, tenemos, por ejemplo, que ha habido un corte, ¿no? Se ha cortado una cadena de DNA o la doble cadena y quedan, pues, a veces cadenas simples que están ahí desapareadas, ¿no? Y hay proteínas de unión a simple cadena que lo que hacen es proteger esta región cortada. Esto será un poquito el mecanismo de recombinación. Entonces, siempre en la recombinación homóloga, como su nombre lo dice, vamos a tener la otra hebra del otro cromosoma, del otro brazo del cromosoma. Por eso tenemos cromosomas homólogos. Si uno de las copias está dañada, cortada, pues utilizamos la otra, que está sana, como molde para poder recuperar. Entonces, si se fijan en este diagrama, pues se forman bucles entre cruzamientos. Es un poco, digamos, complejo de poder explicar así a simple vista. Pero nosotros lo vamos a hacer con el video. Les he pasado, de hecho, links de varios videos. Entonces, justamente aquí teníamos un poco para recordar. Cuando hay, en el video, ¿no? Pueden ver cuando hay ruptura del DNA, que es algo grave, se activan las alarmas, ¿no? Del sistema de reparación. Aquí la célula lo que pretende es justamente evitar morir, ¿no? Porque el DNA hace daño. Entonces, tenemos estos dos mecanismos, un poquito para recordar, ¿no? La recombinación homóloga. En el diagrama vamos a ver un poco lo que ocurre. Tenemos ahí justamente el brazo del DNA que no está dañado. Entonces, esos sistemas, ven cómo retiran el daño, cortan, hacen lo mismo que hemos visto, todas estas actividades endonucleasas y demás. Y ocurre esto, ¿no? Una de las hebras pasa a la otra cadena. En eso se basa la recombinación. Homóloga siempre porque, recuerden, estas secuencias que se están corrigiendo son las mismas en ambos cromosomas, en ambos DNAs, ¿no? Son secuencias muy similares. Listo, entonces, si se fijan en la reparación, pues algunos fragmentos pasan al otro DNA y demás, pero al final logramos recuperar, digamos, el DNA dañado.
Luego está la recombinación no homóloga, que como hemos visto en el dibujito en este cartoon, se corta el DNA, pero ahí ya no tenemos un patrón, no tenemos un molde para poder corregir. Entonces lo que hace la célula es eso, ¿no? Rellenar los huecos, a veces solo une los extremos, los une y pues tenemos un DNA, si bien está unido ya, no es parecido al molde, no es al original. Entonces eso sería un poco como recordatorio cómo funcionan estos dos mecanismos. Entonces vamos a ir viendo más adelante otros videos. Entonces si se fijan en este diagrama, en la recombinación homóloga y eso, ¿no? Entrecruzamiento de las cadenas del DNA. El DNA molde, un fragmento se entrecruza con esa región que ha sido dañada, en este caso es la cadena roja. Una de las hebras pasa al otro sitio, al frente, donde está dañado, y sirve de molde para que se pueda restablecer, se pueda corregir esa ruptura o pérdida de algún fragmento de DNA que haya ocurrido en la célula. En este proceso de entrecruzamientos, aquí donde estoy yo marcando con el láser van a ver una estructura en forma de cruz, ¿no? Porque es entrecruzamiento. Esta estructura en forma de cruz se la denomina como estructura Holiday, ¿listo? Que es una científica, creo, no recuerdo muy bien la historia, que lleva ese apellido, entonces, estructuras de tipo Holiday, ¿ok? Ese es un poco el nombre, ahí está, ¿no? Lo tienen anotado en la diapositiva. Listo, entonces un poco haciendo una metáfora, esto será la recombinación homóloga, ¿listo? Si han visto la película, aunque es bastante antigüita ya, o sea, yo me acuerdo todavía de las películas. De estas, lo que ocurre es que hay una mutación, ¿no? Entonces, el DNA mutado que está aquí atrás tiene que recuperarse y para eso utiliza un molde, que es el DNA original. Sin el molde no puede haber recombinación homóloga, ¿no? Al final se trata de obtener un DNA así, sin cambios, que sea idéntico o lo más parecido en secuencia al original, al que teníamos inicialmente. Entonces, en eso se basa la recombinación homóloga. Y es el último mecanismo de reparación de alta fidelidad, ¿no? Hasta aquí recuperamos el DNA, ¿no? Y esto sería ya cuando ya se ha corregido totalmente. Tenemos dos hebras similares, ¿no? Digamos idénticas, entre comillas, son homólogas. Se ha logrado recuperar el DNA por recombinación homóloga. Siempre y cuando tengamos un molde. Ese es el requisito que no quiero que olviden, un molde de DNA. Aquí tenemos un video, a ver, vamos a chequear el video, creo que es este de aquí arriba, ya lo tenía abierto, un poco para agilizar, es este, sí. Entonces, aquí ya lo vemos un poco, esa misma metáfora, ¿no? De forma más visual, más molecular, ahí tenemos daños en el DNA, en una cadena o en doble cadena, tal como vemos aquí. Y lo primero, ¿no? Hay proteínas que se encargan de reconocer el sitio del daño, lo pueden reparar ahí mismo. Hemos visto esos mecanismos de reparación, escisión de bases, nucleótidos y así. Sin embargo, pueden haber mutaciones más severas, más dañinas, en los que hay justamente la doble cadena, es la que se ha dañado, ¿no? Se ha roto la doble cadena, por ejemplo. Como ven en el video, se rompe una o dos cadenas, se pierde algún fragmento o hay daños más graves. Entonces ahí tenemos las proteínas de la recombinación homóloga. Si se fijan en este video, van a encontrar aquí una proteína, la BRCA1. Esta la hemos visto antes, si no recuerdan, pero bueno, esta es bastante conocida, es un gen relacionado con el cáncer de mama principalmente, que es una enfermedad bastante común en nuestro medio. Entonces, hay personas que pueden tener el gen PRSA1 mutado, alguno de los alelos de las dos copias que tenemos, uno de esos puede estar dañado. Entonces, ese tipo de pacientes, sobre todo mujeres, son susceptibles a desarrollar cáncer de mama en el futuro, no se sabe cuándo, pero tienen esa probabilidad, ¿listo? Porque justamente esta proteína que se encarga de reconocer este tipo de daños en el DNA, pues no está presente o es deficiente y pues el DNA puede ir mutando, dando lugar a este tipo de enfermedad. Como verán aquí, se corta y necesitamos el molde, ¿no? Para hacer recombinación homóloga. Entonces, ¿ven cómo se entrecruzan las hebras? En el mismo video quiero que perciban eso. Se entrecruzan para que la hebra sana pueda servir de molde y se puedan recuperar las dos cadenas. ¿Ven? Es ahí donde se forman esas estructuras de tipo Holiday y todo aquello, ¿ok? En este caso, no se va a preguntar mecanismo de acción, no les voy a decir dibujen la recombinación homóloga, porque es un proceso, como les he dicho, complejo, no es necesario dibujar nada, simplemente es entender
qué se requiere en la recombinación homóloga, por qué ocurre la recombinación homóloga, qué tipos de daños en el DNA. Y bueno, la célula se puede recuperar, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que quería que vean en este video. Aquí está cáncer hereditario de mama, ¿no? Entonces, es un poco el ejemplo que poníamos en el video. Aquí solo quería mostrar el proceso de recombinación. Ya luego pueden ver un poco el video más completo más adelante, ¿ok? Entonces, tenemos ahí recombinación homóloga. Ahí están los genes y proteínas que participan en la recombinación homóloga y ahí encabezando están las proteínas BRCA1 y 2, ¿no? Que vienen de los genes con el mismo nombre. Estos genes son los que suelen estar mutados, dañados en personas, sobre todo del sexo femenino, que son propensas a desarrollar cáncer de mama. Entonces, ahí tenemos, no solo cáncer de mama, ¿no? Voy a recorrer mi cuadrito en este lado. Cáncer de ovario, pancreático, de próstata en el caso de los hombres también. Entonces, noten eso, ¿no? Que básicamente aquí está en asterisco. Estos son los dos genes más comunes. Obviamente hay más, ¿no? Entonces, si se fijan, las funciones las tenemos aquí. BRCA1 es una proteína que reconoce, ¿no? Reconoce el daño del DNA. BRCA2 es otra proteína que se encarga de reclutar a la proteína RAD51 y la RAD51 se encarga de catalizar justamente la recombinación homóloga, ¿no? El intercambio de cadenas. Cuando hemos visto el video, la cadena se intercambia, ¿no? Va del sitio no dañado de la hebra homóloga al sitio que ha sido cortado. Entonces, ¿quién cataliza eso? RAD51. Y si la BCRA2 está mutada, pues este RAD51 no puede actuar. Y ahí es donde este mecanismo se ve deficiente. Las personas pueden desarrollar de forma crónica en alguna etapa de sus vidas, tienen un riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades. Es ahí que los métodos preventivos para el cáncer de mama, ¿no? Esos han debido escuchar, ¿no? Hay que la auscultación propia, ¿no? Del tacto, ver si existe algún tipo de bultos en este tejido, cambios, anormalidades en la piel que pueden manifestarse también en la piel. Todo eso ayuda un poco para detectar de forma temprana esta enfermedad. Entonces, eso es importante que recomienden y que también sepan, ¿no? Ya sea para ustedes mismos o mismas o para algún familiar también. Entonces, en ese caso les comento, ¿no? Mis dos tías tuvieron cáncer de mama, fallecieron por eso también. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, mi familia, en el caso de mi mamá, ¿no? Que es del lado de mi mamá, mis tías, entonces ella tiene también, puede tener algún riesgo de desarrollar esto más adelante. Entonces, igual eso es heredable, ¿no? A mi hermana y así sucesivamente. Por eso es importante conocer esto y tomar las medidas de prevención. Listo, ahí tenemos acabado el mecanismo de recombinación homóloga. Hablemos del último mecanismo, la unión de extremos no homólogos. En este caso igual, vamos a encontrar una ruptura, daño grave de ambas cadenas del DNA, en este caso, cuando hay pérdida. Y esta pérdida y ruptura del DNA, pues, también va a afectar a, ¿cómo se llama esto? A las dos regiones homólogas. No vamos a tener un molde de dónde poder corregir. Si se fijan en este diagrama, tenemos esto, ¿no? Se reconoce el sitio de ruptura. Entonces aquí tenemos el DNA. Si se fijan, está roto ambas cadenas y no hay un molde para poder corregir, no hay recombinación homóloga. Estos extremos, bueno, si este DNA roto partido en dos se separa, pues toda la estructura cromosómica se altera y eso genera la muerte celular. Entonces la célula, para evitar eso a toda costa, utiliza como último recurso este mecanismo, entonces protege estos extremos de DNA, se fijan en azul, están siendo protegidos también por proteínas, y luego junto a estas proteínas y otros factores, porque les he dicho son como varias proteínas, ¿no? 30, 40, entonces lo que hacen es unir, aquí al final van a ver, ¿no? Que se han unido los dos extremos que han sido cortados. De ahí el nombre de unión de extremos no homólogos. Estos extremos no son homólogos, no son ni parecidos, ni tampoco tenemos un molde, simplemente hemos unido los extremos para evitar que toda la estructura del cromosoma se dañe. Y bueno, en esta parte la célula no sabe, digámoslo así, si se ha perdido alguna secuencia, si falta algo, no. Directamente se han unido los extremos. Es como si un pilar de una casa, ¿no? se destrozara y los albañiles o los constructores a toda costa, ¿no? Tratarán de proteger ese pilar para que todo el edificio no se caiga, no se
destruya. Entonces, es lo mismo que ocurre aquí, ¿no? Entonces empiezan a reforzar esa parte y hasta en esa parte no sabemos qué es lo que ha podido ocurrir. Y ahí les pongo la metáfora de extremos no homólogos. Un poco me acuerdo de este dibujo animado de ese tiempo. Entonces, ahí tienen. Eso es unir, extremos no homólogos. ¿Listo? Y eso es lo que ocurre al DNA, ¿no? Tenemos un DNA que va a tener una alta probabilidad de ser mutado. ¿Listo? Entonces no vamos a tener el mismo DNA de siempre. ¿Qué proteínas participan en la unión de extremos no homólogos? Aquí tenemos varias proteínas. ¿Listo? Q70, 80, etcétera, etcétera. De igual manera, no vamos a preguntar de memoria, no os voy a decir qué hace la proteína Artemis, digamos. Así, no sé si en algunas asignaturas son tan puntuales en el momento de preguntar. Yo nunca he visto la utilidad de eso a lo largo de toda mi carrera. ¿Listo? Nunca he estado en una reunión y que alguien me diga, a ver tú, ¿no? Recombinación no homóloga, ¿qué hace? ¿Qué tipo de DNA ligasa participa? Tipo 4. No. Sin embargo, quiero que reconozcan los patrones en el proceso. ¿Qué tenemos? Siempre está el reconocimiento, ¿no? Se reconoce el daño, se recluta más proteínas, ¿no? Se procesa, se repara, se corta, se une. Entonces, ese tipo de procesos y funciones las hemos encontrado casi en todos los mecanismos de reparación y es lo que tienen que recordar siempre cuando se trate de explicar. Ya cuando tengan que ser puntuales en algún mecanismo específico, pues en sus tesis, en una maestría, doctorado y demás, si en algún momento trabajan con esto, ahí sí, tendrán que ser mucho más específicos y en sus defensas obviamente tienen que dominar un sistema en particular. Ahora estamos en pregrado, entonces tienen que conocer las características generales. Aquí, ¿qué vemos? Tipos, ¿no? Si que hay alteraciones en los genes que inactivan este mecanismo de reparación, pues ahí tenemos las leucemias, están en primer lugar, leucemias, linfomas. Entonces ahí, cuando lleguen en hematología, toquen el tema leucemias, traten de relacionar, ¿no? Digan, en biología molecular hemos visto que hay un mecanismo de reparación del DNA que es de extremos no homólogos. Hay varios genes relacionados con este mecanismo de reparación que no es un mecanismo fidedigno, ¿no? No es de alta fidelidad, se introducen mutaciones y cuando los genes relacionados con este mecanismo de reparación están alterados, pues da lugar a leucemias, linfomas principalmente. ¿Listo? Entonces hay más enfermedades, ¿no? Pero hemos visto que está relacionado con estas principalmente. Ahora, ¿qué otra cosa? A ver, aquí tienen, ¿no? Algunos genes que pueden estar alterados en este mecanismo de reparación. Entonces, si este mecanismo de reparación de extremos no homólogos es altamente mutagénico, no recuperamos el DNA. Entonces, ¿será importante en la célula? Es lo que yo me preguntaría. ¿No? O sea, entiendo que cuando es deficiente este sistema, cáncer, leucemias y demás. Entonces, eso significa que este mecanismo de reparación de extremos homólogos debe tener una función fisiológica normal en la célula. Y justamente revisando eso, he encontrado lo siguiente que también quería mostrarles para que recuerden, ¿no? De momento hemos visto todos los sistemas de reparación y como todos eran de alta fidelidad, entonces su función fisiológica era bastante obvia, ¿no? Porque recuperaban el DNA tal y como es. Sin embargo, esta que es de extremos no homólogos, la unión, hemos dicho que es mutagénico, pero tendrá alguna función natural, normal, y justamente esa función radica en el área de inmunología. Si ustedes, bueno, no han llevado inmunología todavía, creo, ya no me acuerdo, van a notar, bueno, en hematología llevamos también glóbulos blancos, hablamos un poco, ¿no? De la función que tienen estas células, tipos de células, llevan todo lo que es maduración de los linfocitos B, C, toda la línea blanca. Entonces, habrán un poquito llevado esa parte en la que los linfocitos B, vamos a encontrar linfocitos maduros, inmaduros, y la diferencia entre que un linfocito o un glóbulo blanco sea maduro o inmaduro es justamente la expresión de receptores. Entonces, un linfocito inmaduro generalmente responde ante infecciones, participan en el sistema inmune innato, ¿no? No tienen especificidad. Para que un linfocito sea maduro,
y sea específico para reconocer solo un tipo de antígeno, ¿no? Bacteriano, por ejemplo. Entonces tiene que expresar ya sea un receptor que también sea específico para esa bacteria o ese antígeno. En el caso de los linfocitos B, T, sabemos que los linfocitos T, por ejemplo, expresan receptores. Los B generalmente cuando maduran liberan anticuerpos que también son específicos. Entonces, ¿cómo hace la célula para producir esos anticuerpos específicos? Y justamente tiene que ver con esta recombinación basada en la unión de extremos no homólogos. Eso quiere decir, por ejemplo, si tengo esta célula B, ¿ok? Tenemos esta célula B. Y esta célula B tiene que expresar un receptor. Ven aquí el receptor, lo estoy marcando. Este receptor es una proteína específico para la bacteria, digamos la E. coli. ¿Qué tiene que pasar en su núcleo a nivel del DNA? Pues tiene que también tener un gen, ¿cierto? Un gen que codifique a este receptor que es específico para E. coli. Sin embargo, no es correcto pensar que en las células B, la célula B va a tener todos los genes para todos los patógenos. Porque ¿qué pasa si fuera Staphylococcus aureus? Entonces aquí debería tener un gen para el aureus, un gen para un receptor que reconozca E. coli, otro gen para otro receptor que reconozca, ya me entienden, Haemophilus influenzae, etcétera, etcétera. Y tantas bacterias, tendría varios genes. Pero eso no es práctico para la célula. Lo que la célula tiene son distintos exones. Entonces, ya sabemos qué es un exón. Eso lo hemos llevado en estructura genética. Por eso es importante recordar la estructura de un gen. Yo, a partir de ese conocimiento básico que hemos hablado, les estoy tratando de explicar algo un poco más complejo. Y es esa la forma en la que ustedes tienen que ir asimilando la información a lo largo de su formación también. Recordar siempre lo básico para ir más adelante. Entonces, ¿qué tiene el glóbulo blanco? Tiene varios exones para las distintas partes del receptor. Por ejemplo, aquí, ¿no? Ven estos extremos del receptor. Estos son exones variables. Entonces, ¿qué hará el glóbulo blanco, el linfocito B? Esos exones los va a recombinar. Si fijan en el diagrama, tengo primero una base genética con varios exones, pero utilizando este mecanismo de unión de extremos no homólogos, pues elimina unos exones y aquí al final, ¿qué vamos a encontrar? Solo, ¿no? Un par de exones. El resto los ha eliminado. ¿Cómo los ha eliminado? Pues cortando y uniendo los extremos mediante este mecanismo que hemos visto. ¿Listo? Y al eliminar y unir, pues nos quedamos con un tipo de receptor. ¿Ven? Aquí ya tenemos dos cadenas. Estas cadenas luego se combinan y dan lugar a este receptor específico que estamos viendo, que va a ser para E. coli, por ejemplo. Si la señal fuera Staphylococcus aureus, aquí va a ocurrir el mismo proceso, pero vamos a quedarnos con otros exones que son específicos para aureus. De esa manera, un glóbulo blanco no necesita tener un gen para cada antígeno o microorganismo. Lo opuesto, tiene varios exones que luego los puedes recombinar de acuerdo a la señal que obtenga de activación. ¿Listo? Entonces aquí tenemos justamente un poquito la maduración cuando se activa y reconoce un antígeno, ¿no? Ven aquí, los linfocitos van madurando y van expresando distintos receptores. Aquí tenemos el linfocito B, por ejemplo, un receptor pre-B que tiene distintos subunidades proteicas que provienen de distintos exones. Y cuando recibe la señal madura, pues ya tiene un receptor mucho más específico. Aquí, ¿qué ha pasado? Ha habido una recombinación no homóloga, ¿no? Por unión de extremos no homólogos en sus genes. De esa manera, pues puede cambiar y producir receptores específicos para cualquier antígeno. Y lo mismo ocurre con los linfocitos T. Este proceso de recombinación y cómo es que un linfocito madura, lo van a ver bien en inmunología, van a ver las partes que tiene el receptor y qué regiones son las que se activan por este mecanismo de recombinación. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Este es un anticuerpo. ¿Qué partes son las regiones variables? Aquí tenemos en V, variables, ¿no? Son estas, las puntitas, ¿no? Del anticuerpo. Entonces, son estas regiones en color las que reconocen el antígeno, las que le da especificidad al anticuerpo para el antígeno. Entonces, justo estas
regiones variables provienen de aquí, ¿no? ¿Ven? BH, DH, JH, ¿no? Todas estas son exones. Al final, si se fijan en el láser, va a haber unión de extremos no homólogos. Se van a eliminar algunos exones, otros se van a ir uniendo hasta obtener esto. Una región que ha sido recombinada hasta obtener una variante que es específica para cada antígeno. Ahora, ¿qué pasa cuando, aquí justamente dice, ¿no? Recombinación BDJ, son los exones. ¿Qué pasa cuando este proceso se ve alterado en personas que tienen una carga genética en los genes que participan en esta recombinación no homóloga? Estos genes fallan. Ocurren enfermedades genéticas raras como esto, ¿no? La inmunodeficiencia combinada severa. Este es un tipo de enfermedad. ¿Por qué es inmunodeficiencia combinada severa? Porque cuando un linfocito reconoce al antígeno, inmaduro el linfocito, tiene que madurar y volverse específico, pues no logra madurar. Por tanto, la respuesta inmune se ve alterada. El linfocito B o T no puede reconocer de forma específica al antígeno, porque no puede hacer este mecanismo que he explicado ahora mismo y da lugar a este tipo de enfermedad. ¿Ok? Eso se puede observar. Luego, en análisis sanguíneos, se puede ver una inmunodeficiencia combinada severa. Este tipo de inmunodeficiencia se basa sobre todo en la maduración de los linfocitos. Esto no hay maduración. No hay una maduración adecuada y no hay una respuesta adaptativa específica para el antígeno. La respuesta inmunitaria innata probablemente se mantenga normal, pero la adaptativa, que es la que es mucho más eficiente al momento de eliminar un antígeno, pues no funciona debido a esta falencia en este proceso. ¿Listo? Cuando lleven inmunología, pues ahí no sé si se acordarán de esta época de problemas. Espero que los relacionen y digan, sí, creo que hemos llevado esta parte un poco, ¿no? Para que puedan profundizar más. Listo, entonces, en esta parte, ¿qué tenemos? Una comparación entre los dos mecanismos, la recombinación homóloga que está a la derecha y la no homóloga o la de unión de extremos no homólogos a la izquierda. Entonces, en la homóloga, cuando hay daño, recuperamos el DNA. Aquí al final vemos, ¿no? Las dos hebras recuperadas. Se utiliza la recombinación homóloga. En el lado izquierdo vemos que se rompe el DNA, pero no tenemos aquí, hay un vacío, no tenemos un molde, porque el daño ha sido muy severo, no hay un molde para poder recuperar. Entonces lo que hacemos es unir los extremos, los unimos y bueno, vemos que la estructura del DNA no se daña. Eso es un poco de los dos mecanismos. El de unión de extremos no homólogos introduce mutaciones. ¿Listo? Hasta aquí un resumen entonces. Radiación ionizante, estos dos últimos mecanismos de reparación. Voy a mover este recuadro, ¿no? Recombinación homóloga, extremos no homólogos, ya sabemos qué genes participan. Ya hasta les dejo eso. Y aquí tenemos un resumen de todos los mecanismos de reparación que son los que van a entrar en el segundo parcial. Esto se los pongo ahí del 1 al 6. Como resumen para que puedan recordar en qué se basa, para qué sirve, qué enfermedades. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos que recordar en esta parte de mecanismos de reparación del DNA. Pueden encontrar más, obviamente, aquí ya se puede ir ampliando bastante las búsquedas, los nuevos mecanismos, proteínas, mecanismos más específicos que puedan ocurrir en bacterias, por ejemplo, hay otros mecanismos. La fotoliasa, por ejemplo, en el caso de dímeros de timina, son mecanismos más sencillos en bacterias. Hay muchos otros, entonces sobre esto ya se puede complementar mucho más. ¿Ok? Aquí nos quedamos nosotros con estos seis mecanismos, hemos dado ejemplos y todo eso, entonces hasta ahí entraría la parte de reparación del DNA. ¿Listo? Entonces ya tenemos mutación, ya sabemos qué tipos de mutaciones hay, ahora ya sabemos mecanismos de reparación, los más importantes. Y es con eso con lo que quiero que se queden en esta parte. Ahora hablemos de la aplicación, ¿por qué nos interesa conocer estos mecanismos? Por un lado, las enfermedades. ¿Cierto? Hemos hablado de varias enfermedades genéticas que producen deficiencia en estos mecanismos de reparación y dan lugar a enfermedades genéticas. Hemos hablado de varios, entre ellos varios tipos de cáncer, leucemia, cáncer de mama, etcétera, etcétera. Eso tienen anotado ahí, que es parte que quisiera que en sus cuadernos se anoten, ¿no? Un poco, porque eso es lo que se pregunta generalmente en el parcial. ¿Ok? Quiero que recuerden algunas enfermedades y las características generales de estos 6 mecanismos. Entonces, aquí tienen otra tabla de los mecanismos de reparación. ¿Listo?
Aquí, ¿qué podemos añadir? Muchas veces hay una proteína que es la P53. Entonces, la P53 es la que funciona como es el guardián del genoma, le llaman, ¿no? Y muchas veces cuando pregunto en los parciales, ¿qué es la proteína P53? ¿Cuál es su función? O así, me ponen el guardián del genoma, digamos, ¿no? Obviamente ese es su apodo, pero en el momento de la respuesta pareciera que solo se les queda el guardián del genoma y no otra cosa más. Entonces, es importante por eso tratar de detallar algunas cosas. Funciona como pivot. Esto no es cuando llevamos cáncer, vamos a llevar el P53. Sin embargo, una de las funciones del P53 es activar todos estos mecanismos de reparación. ¿Listo? La P53 está presente en todos los mecanismos de reparación. Y como su apodo dice, ¿no? El guardián del genoma, la proteína P53, al activar estos mecanismos de reparación, también detecta, verifica si el DNA ha sido corregido. Si el DNA no ha podido ser corregido, la propia P53 puede activar la apoptosis. Por eso es que la P53 cumple varios roles, ¿no? La apoptosis es la muerte celular programada, el suicidio celular. Entonces, para evitar que esta célula dañada se convierta en una célula cancerígena maligna, entonces la P53 activa la apoptosis. Cumple varias funciones. En este caso es la que regula la activación de todos estos mecanismos de reparación al detectar los daños en el DNA. ¿Listo? Entonces, eso es importante también. Hace muchas otras cosas más la P53. Puede detener el ciclo celular, varias otras cosas, pero eso vamos a llevar con más detalle en cáncer. Ahora mismo estamos en reparación y es ahí donde se relaciona. Entonces, a ver, vamos un poquito, ¿no? Aquí tenemos los factores que causan daño. Y ahí cerramos, con esto cerramos temas de reparación y pasamos al siguiente capítulo. ¿Listo? Entonces, voy a ver si hay alguna diapo más. No, no hay más. Voy a salir de esto. Esta diapo de reparación les voy a pasar al finalizar. Ahora vamos a entrar un poco en la aplicación. Justamente hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, importante, que es el sistema de edición del DNA. Utilizando estos mecanismos de reparación, nosotros podemos editar el DNA. ¿Qué significa editar? Cambiar las letras de las que está hecho el DNA. Cambiar la secuencia. Entonces, aquí un poco recordamos el dogma nuevamente. El DNA tiene varios genes. Los genes tienen una secuencia, ¿no? Particular de bases, adenina, guanina, timina, en distinto orden. Esa secuencia le da un significado porque al transcribirse tenemos el RNA mensajero y ese RNA mensajero que tiene una secuencia que proviene del DNA, pues tiene una información que da lugar a proteínas. Justo en tema mutación hemos visto algo del código genético, hemos visto que los tripletes de bases del RNA tienen un significado, ¿no? Pueden codificar alanina, alanina, treonina, serina, triptófano, cualquier aminoácido, y que la combinación de estos aminoácidos en ese orden específico, pues dan lugar a una proteína con una función. Si los aminoácidos de la proteína se ven alterados, pues no cumplen una función. Esta proteína será inactiva. ¿Y de dónde viene esa alteración? Viene del propio DNA, ¿no? Directamente. Si mutamos el DNA, pues obtenemos un RNA también mutante y una proteína mutante que puede tener una función deficiente. Esa es la relación. Ahora, ¿quiénes son los encargados de otorgar un fenotipo a la célula? Que puede ser un fenotipo positivo o un fenotipo negativo, deficiente. Generalmente son el RNA y las proteínas, pero aquí las que dan mayor función característica fenotípica son las proteínas. Esas son las encargadas, las principales. En un menor porcentaje los RNAs, porque sabemos que los RNAs también cumplen funciones, ¿no? Entonces, pero las proteínas son las más importantes, en mayor proporción. ¿Qué fenotipos nos interesa estudiar? Yo aquí pongo ejemplos. Resistencia a los antimicrobianos es un fenotipo. Como bioquímicos nos interesa analizar la resistencia antibacteriana. Entonces, la resistencia es un fenotipo que se puede observar. Ustedes en microbiología siembran una bacteria en una placa de agar nutritivo y le colocan ampicilina o amoxicilina y la bacteria crece. Ese es el fenotipo observable, ¿no? De que la bacteria resiste al antibiótico. Entonces, ¿por qué resiste al antibiótico? Porque justamente tiene genes de resistencia.
Estos genes se expresan en RNAs. Estos RNAs al final dan lugar a una proteína. Esta proteína puede ser una beta-lactamasa que degrade la amoxicilina, ampicilina. Entonces, esta proteína cumple una función y es la que le da el fenotipo a la bacteria que podemos observar en clínica. ¿Listo? Es aquí donde nosotros podemos jugar con esto, podemos editar el DNA. Entonces, tenemos todos estos mecanismos de reparación. Sabemos que estos mecanismos reconocen el DNA y pueden corregir, ¿cierto? Entonces, aquí es donde entran son nuestras artes de manipulación. Queremos manipular a la bacteria o a la célula eucariota para que tenga un fenotipo que a nosotros nos interese, ¿ok? Y ahí es donde entra el sistema CRISPR-Cas9. Entonces, este es un cartoon, es un chiste, obviamente, donde, bueno, ahí le está preguntando, ¿no? Que si son reales. Entonces, la bacteria le dice, no, no son reales, ¿no? He utilizado CRISPR-Cas9, que es un sistema de edición. Entonces, recuerden, si yo edito el DNA, puedo obtener el fenotipo que yo quiera, ¿cierto? Puedo obtener el fenotipo. Entonces, no son reales, no son naturales, ¿no? Eso quiere decir, he utilizado edición genética para obtener este fenotipo. Entonces, basándonos en esta metáfora, en esta analogía, es lo que vamos a hacer para dar aplicaciones en distintas áreas. Por eso es que esta técnica es bastante poderosa, ¿ok? Por ejemplo, hemos hablado del cáncer. Hemos visto que cuando los genes mutan, algunos genes, hemos visto en reparación, ¿no? Hay varios genes, mutan, que a lo que da lugar es esto, ¿no? Que las células acumulen más mutaciones y ¿cómo se dice? Se proliferen descontroladamente, formen tumores, metástasis y todo aquello. Si yo les pregunto aquí, este es un fenotipo, ¿no? Es al igual que el cartoon, ¿no? Este es el fenotipo mutante cancerígeno, que se caracteriza por eso, ¿no? Por la acumulación de tumores, la división celular descontrolada, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si yo pudiera editar estas células? Cambiar su fenotipo mutante, ¿no? Añado ya les voy a explicar cómo, pero puedo hacer que estas células ya no se repliquen. Puedo corregir esos genes que están mutados en este sitio. Los corrijo de forma específica y pues la célula puede recuperar su fenotipo normal. Eso, por ejemplo, es aplicable en clínica, tratamiento de cáncer y otro tipo de leucemias y enfermedades, no solo cáncer. A lo largo de biología molecular hemos visto que hay varios genes, ¿no? Vinculados con enfermedades, la porfiria, etcétera, etcétera. Hemos visto la hemofilia y demás, hemos dado ejemplos de eso. Eso es en células eucariotas. En bacterias lo que nos interesa, además de la resistencia, aquí podemos ver en el dibujito, además de la resistencia a los antimicrobianos, lo que nos interesa a las bacterias. ¿Qué será lo que nos interesa a las bacterias? Como bioquímicos nos interesan las proteínas que producen las bacterias en general. Entonces, por un lado, nosotros podemos eliminar la resistencia a los antibióticos de una bacteria, por ejemplo, digamos, Pseudomonas, que es bastante resistente, es multiresistente. Podemos alterar su fenotipo, podemos editar su genoma para obtener Pseudomonas que sean sensibles, ¿listo? O por otro lado, podemos hacer que las bacterias produzcan proteínas, editando su genoma. Aquí nuevamente esta diapo creo que les he presentado varias veces ya, ¿no? No sé cuántas veces repito lo mismo. Es porque es importante recordar que las proteínas son las que se encuentran en mayor cantidad, dejando a un lado el agua en las bacterias también, y cumplen varias funciones. Aquí les pongo en español esta diapo, ya no puedo traducirlo. Son las funciones de las proteínas que nos puede interesar a nosotros, provenientes de bacterias o de cualquier otro microorganismo. Sector sanitario, nos puede interesar producir proteínas para diagnóstico, por ejemplo. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? La glicemia. En análisis clínicos, determinan la cantidad de glucosa en sangre. ¿En qué se basa el método? ¿Qué han debido hacer? Es un método enzimático. Si leen el prospecto, se basa en el uso de la glucosa oxidasa. ¿De dónde obtengo glucosa oxidasa para ponerlo en mi reactivo de glicemia? Pues lo puedo producir por bacterias. Listo, glucosa oxidasa. Y para eso sirve en el sector sanitario, por ejemplo, farmacéutico, eso, producir enzimas bacterianas para diagnóstico, para terapias, para síntesis de compuestos intermediarios, y necesito otras enzimas, ¿no?
Sector ambiental, bioremediación. Han debido escuchar esas noticias que a veces salen en páginas del Facebook de ciencia, por ejemplo, sobre se ha descubierto una nueva bacteria que se alimenta de plástico, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta bacteria? Editar su genoma para que produzca mucha más de esa enzima que degrade el plástico. Así yo la puedo obtener, la puedo purificar, la puedo vender o la puedo aplicar en el medio. Agroalimentario, lo mismo, ¿no? Tanto alimentos, producción de colorantes naturales, etcétera, etcétera. Enzimas relacionadas con procesos metabólicos en la fermentación de alimentos, queso, lácteos, bebidas alcohólicas y así. Entonces, procesos industriales igual. En industrias se necesitan, por ejemplo, detergentes. En la industria textil se ha visto que, por ejemplo, me voy a incluir, ¿listo? Para no salirme. Siempre usamos esos jeans desgastados, ¿no? Parecemos vagabundos, pero mientras más roto el jean, ¿no? Mejor. Entonces, justo la industria textil utiliza sustancias químicas, hidróxido de sodio principalmente, para producir esa sensación de desgaste en esos jeans, ¿no? Que además de estar rotos y viejos, nos venden como nuevos. Entonces, esas sustancias químicas contaminan el agua. Para eso pueden utilizar enzimas, proteínas bacterianas como la lacasa, por ejemplo, es una enzima que se puede aplicar en este tipo de industrias para evitar contaminación. Entonces, esto es un ejemplo pequeño de qué podemos hacer con las proteínas. Si usan su imaginación, hay muchas más. De hecho, esta ya es antigüita. Ahora, ¿en qué se basa esto de editar y controlar la expresión génica? Se basa en esta imagen que tiene que estar clara, ¿ok? Para ir más adelante. Las enzimas vienen de genes. Aquí está el gen. Si nosotros logramos reprimir ese gen, reprimir es como lo que están haciendo con los bloqueadores ahora, ¿no? Los están reprimiendo. Entonces, ¿qué va a pasar con el gen reprimido? Si el gen está inactivo, ¿habrá RNA mensajero? No hay RNA mensajero. La cantidad de RNA mensajero va a ser bajita. Y si no hay RNA mensajero, la proteína disminuye o desaparece del todo. Y lo opuesto ocurre cuando un gen está activo. Entonces, si este gen está activo, bastante RNA mensajero y mucha proteína. Aquí pregunta, ¿cómo determino la cantidad de RNA mensajero de un gen? ¿Qué técnica utilizo? Eso para el tercer parcial tiene que estar claro, ¿no? Utilizo PCR cuantitativa con reverso transcriptasa. Y eso lo hemos llevado, hemos determinado el número de copias de RNA mensajero, ¿no? Entonces ya tenemos una técnica. Por ejemplo, así puedo determinar los niveles de expresión de un gen, justamente, calculando el número de copias del RNA mensajero. Pasemos esto un poco a un contexto que ya hemos visto aquí en el dogma de la biología molecular. Pasa lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero aplicado en el dogma. Tenemos los genes, estos genes están reprimidos, no va a haber transcripción, es lo que tenemos que entender. No hay transcripción, por tanto, la proteína va a ser, no va a haber proteína, va a haber muy poca cantidad de proteína. Entonces, y eso va a generar un fenotipo, ¿no? Poca proteína significa un fenotipo bacteriano. ¿Ok? Eso hay que relacionar bien. La situación opuesta, tenemos genes que están activos, por tanto va a haber muy buena transcripción, vamos a tener una gran cantidad de RNA mensajero, una gran cantidad de proteína y vamos a tener un fenotipo también distinto. Entonces, todo está vinculado. Entonces, esta técnica que les menciono, ¿a qué nivel va a actuar? Va a actuar aquí, al nivel de los genes, porque justamente es edición genética, ¿ok? ¿De dónde nace esta técnica? Y entender cómo es la historia de esta técnica nos va a permitir luego entender muchas otras cosas más. Por eso esta parte es importante. En bacterias, ustedes llevan microbiología. En bacterias, ¿qué sabemos de las bacterias? Que a nivel genético tienen dos materiales genéticos, ¿no? El genómico, DNA bacteriano, que ya sabemos cómo extraerlo. Hemos visto técnicas de extracción de DNA bacteriano, el genómico. Y el plasmídico, que son elementos móviles de DNA, ¿no? Que pueden compartirse entre bacterias. Hablemos del cromosoma bacteriano, que es el DNA genómico, esto de aquí que estoy marcando. Resulta que en las bacterias, en E. coli, por ejemplo, vamos a encontrar secuencias repetitivas en el genoma bacteriano. Hemos dicho que generalmente en bacterias hay como un 90-94% de secuencia que es copia única, ¿cierto?
hemos mencionado que en bacterias no hay muchas secuencias repetitivas. De hecho, es una diferencia entre bacterias procariotas y eucariotas. En eucariotas hemos hecho todo un capítulo en el que hemos visto que solo, no sé, un 10%, 15% son secuencias codificantes, el resto son secuencias repetitivas, en tándem, dispersas, recuerdan, ¿no? Las diferencias. Entonces, en bacterias, ese pequeño porcentaje de secuencias repetitivas justamente están agrupadas. Y eso es lo que significa CRISPR, ¿listo? O CRISPR, ¿ok? CRISPR, también pueden pronunciarlo de la forma que deseen. Yo sé que hay términos. CRISPR, le dicen CRISPR-Cas9 al sistema, ¿ok? Entonces, ¿qué significa CRISPR? Significa esto que está anotado aquí, ¿listo? Agrupamiento, ¿no? De repeticiones palindrómicas cortas, interespaciadas regularmente. ¿Ven? El nombre es bastante largo, ¿no? Lo importante es que quiero que entiendan aquí, no les voy a preguntar qué significa CRISPR, ¿ya? Entonces, lo que quiero que entiendan es que la bacteria, la E. coli, tiene regiones agrupadas de repeticiones palindrómicas. Sabemos que es un palíndromo en este punto de la asignatura. Esas repeticiones palindrómicas cortas se encuentran agrupadas en el genoma bacteriano. Eso se ha descubierto, ¿ok? ¿Cómo son? Ahí están, una flechita en el genoma bacteriano, en el cromosoma bacteriano también se denomina. ¿Cómo son estas regiones repetitivas, palindrómicas, cortas, agrupadas, interespaciadas? Son así, ¿ven? Esto que estoy marcando con el láser. ¿Cuáles serán las repeticiones palindrómicas? Estos cilindros en rosado. En todo lo que ven aquí rosado son repeticiones palindrómicas, de secuencias palindrómicas. ¿Listo? Están agrupadas todas. ¿Qué significa que están agrupadas? Que están en un sitio particular, ¿no? En una región. No están dispersas en todo el genoma, están agrupadas. ¿Qué otra cosa vemos de esta región CRISPR? Vemos que están estas regiones en rosado, que son las repeticiones, están separadas entre sí por unos espaciadores. Aquí dice spacer, ¿no? Espaciadores, aquí está la longitud. ¿Ven? Los espaciadores tienen distintos colores. Eso quiere decir que estas repeticiones, si bien están agrupadas en una región del genoma, están interespaciadas, están espaciadas por espaciadores o secuencias. Ahí, ¿listo? ¿Qué otra cosa tenemos que recordar de CRISPR, de la región CRISPR? Tenemos que recordar que esto es DNA, porque está en el genoma bacteriano. ¿Qué pasará con el DNA? Se transcribe. Justamente esta región también se transcribe. ¿Qué voy a obtener? Un RNA. Y si voy a obtener un RNA de una repetición palindrómica, generalmente las secuencias palindrómicas que se leen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda son autocomplementarias. Eso quiere decir que aquí tenemos este RNA que estoy marcando. Fíjense bien la imagen. Si están atentos y ven la imagen van a entenderlo. Si es autocomplementario, significa que ese RNA forma un bucle, se puede complementar entre sí. Entonces, esa peculiaridad tienen estas secuencias CRISPR. ¿Listo? Son repeticiones palindrómicas, interespaciadas, y cuando se expresan, su RNA forma un bucle. ¿Ven? Aquí tenemos dos bucles distintos de dos regiones. La pregunta aquí es, ¿para qué servirán estas regiones CRISPR? Vamos a encontrar que en bacterias hay varios tipos de secuencias CRISPR. Tenemos el de tipo 1, 3, 4 que corresponden a la clase 1, clase 2. Entonces, aquí no tienen que estudiar esta tabla, ¿ok? Solo quiero que entiendan que la región CRISPR en bacterias tiene distintos tipos de repeticiones palindrómicas. No es solo una, hay una gran variabilidad. Y dentro de toda esa variabilidad, la que nos interesa es la región CRISPR de clase 2, de tipo 2. Tipo 2, clase 2. 2 es el número mágico que tenemos que recordar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las regiones CRISPR, que ya sabemos que son de tipo 2, utilizan Cas9, que es una proteína que ya vamos a ver más adelante. ¿Listo? Eso. Entonces, hablemos ahora de las proteínas Cas9. Ya tenemos la región CRISPR, ya sabemos qué es esa región a nivel de secuencia. De hecho, aquí está nuevamente, ¿no? Secuencia repetitiva palindrómica, un espaciador. Secuencia repetitiva, otro espaciador, ¿no? Y así sucesivamente. Esa es la región CRISPR. Sin embargo, vinculado a la región CRISPR, en bacterias tenemos un operón. Ya hemos hablado qué son los operones, de qué se caracterizan, ¿cierto?
ya tenemos. Si los pregunto concepto de operón, ya deberían recordar más o menos qué es un operón. Entonces tenemos el operón Cas. Este operón Cas está constituido por varios genes Cas. ¿Listo? Los genes Cas, de tipo Cas, al expresarse van a dar lugar a una proteína también Cas. Y hay varios genes Cas, el Cas9, Cas1, Cas2, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, por un lado eso, operones Cas. ¿Qué harán las proteínas Cas? ¿Qué son las proteínas Cas? ¿Listo? ¿Qué actividad tienen? Principalmente las proteínas Cas en su conjunto tienen actividad, aquí está en rojo, endonucleasa. ¿Listo? No todas, obviamente. Como han visto en la figura, hay varios Cas, proteínas Cas de distintos tipos. Pero en general se caracterizan por tener esta actividad endonucleasa. Eso quiere decir que reconocen y cortan el DNA. Probablemente corten en las secuencias palindrómicas que se encuentran en la región CRISPR. Esto parece que les estuviera hablando así, ¿no? Como que en chino, digamos, entre comillas, yo sé que espero que no sea así. Pero si entendemos bien, si han recordado bien la historia, entonces ya saben que es CRISPR-Cas9, la región, pueden relacionar todo eso que les estoy indicando. Además de la actividad endonucleasa, ¿qué actividades tiene? Integrasa, se pueden unir al DNA, no todas tienen actividad endonucleasa. ¿Ok? Listo. Y aquí tenemos una tabla con esas proteínas Cas, que provienen de genes Cas, del operón Cas. Tenemos Cas1, Cas2, Cas3, si se fijan, Cas1 tiene actividad DNA nucleasa, por ejemplo, Cas2 tiene actividad RNA nucleasa, no DNA. Cas3 y así tiene actividad helicasa la Cas3, además de ser nucleasa. Entonces, no todas tienen actividad nucleasa o endonucleasa, otras tienen otros tipos de actividades. Es por eso que Cas no podemos decir que es una endonucleasa como concepto. ¿Listo? Entonces, es una proteína, ¿no?, que está vinculada con la región CRISPR, ¿no?, y que participa en la inmunidad bacteriana. Eso vamos a ver más adelante. De estas proteínas Cas nos interesa el Cas9 para un poco explicar el sistema CRISPR-Cas9. Y si se fijan, la proteína Cas9 solo tiene actividad nucleasa, ¿listo? Endonucleasa. Eso es importante. CRISPR-Cas9. Cas9, actividad endonucleasa. Está marcada. ¿Listo? Eso. ¿Para qué sirve este sistema CRISPR-Cas? No le vamos a poner número al Cas porque estamos hablando de cómo funciona este sistema de forma general, de forma fisiológica en las bacterias. Y cómo lo vamos a utilizar nosotros para lo que queremos hacer, que es manipular el DNA. Vamos a ver la hora, no quiero pasarme. Para entender eso, pues vamos a ver el video. ¿Listo? Aquí les paso un video, creo que está al final. Voy a ponerlo ahora mismo para que se pueda entender el video, porque de lo contrario es difícil hacer el seguimiento de esta parte. Entonces pongo esto aquí. El video tiene el link igual. Ya sabemos qué es CRISPR, la región CRISPR, ya sabemos que es el operón Cas, que hacen las proteínas Cas en general. Entonces vamos a ver lo siguiente. Este sistema CRISPR-Cas participa en la respuesta inmunitaria de las bacterias. Entonces, las bacterias generalmente son infectadas por virus, que se llaman bacteriófagos. Eso es lo que vemos en el video. Fíjense en el video. Distintos tipos le voy a quitar los subtítulos. Distintos tipos de virus pueden infectar una bacteria. Cuando el virus infecta la bacteria, como pueden ver en el video, introduce su material genético. Pregunta aquí de biología básica. ¿Qué pasa con este material genético en las bacterias? El material genético viral de las bacterias sirve para sintetizar proteínas y para hacer muchas copias del virus dentro de la bacteria, ¿no? Ese es el mecanismo de la fase lítica de la infección viral. Entonces, ahí está el DNA. Sin embargo, la bacteria tiene que defenderse. No puede quedarse quieta ahí y dejarse infectar. Y es ahí donde entra el sistema CRISPR-Cas. ¿Listo? Si se fijan, aquí tenemos un RNA bacteriano. Este RNA es de la propia bacteria. ¿Listo? Este RNA bacteriano forma una estructura con la proteína Cas. Este RNA bacteriano tiene una hebra que está aquí, la hebra de reconocimiento o la hebra líder. O guía, perdón, hebra guía o de reconocimiento.
que se asocia con una proteína Cas. Hemos visto que las proteínas Cas generalmente tienen actividad DNA nucleasa, ¿no? Endonucleasa. Y algunas pueden tener actividad helicasa también, en la tabla está explicado ahí. Entonces, ¿ven? Con la actividad helicasa abre el DNA viral y si se fijan ese RNA de reconocimiento se une por complementariedad de bases con el DNA viral. ¿Listo? Todo ese sistema está asociado a la proteína Cas. ¿Y qué hace la proteína Cas? En el video ven, ¿no? Endonucleasa, corta el DNA. ¿Qué DNA está cortando? El DNA viral. De esa manera una bacteria se defiende de la infección viral. Entonces, este es el sistema CRISPR-Cas. ¿Qué es CRISPR? Ya sabemos que es esa región, ¿no? ¿Listo? Está asociado a proteínas Cas. Ahora vamos a ver mejor. Ese es el mecanismo. Ahí está resaltando en rojo justamente ese RNA que reconoce que es complementario al DNA viral. Ese es el RNA de reconocimiento. Si el virus, o sea, pueden haber varios tipos de virus. Esta hebra de reconocimiento es específica para cada virus. ¿Listo? Hasta ahí. Vamos a ver si hay más. Hasta ahí dejaremos. Ese es el sistema CRISPR-Cas, que actúa de forma normal, ¿ok? Natural, digamos. No sé si tengo aquí. Sí, es esta también. Vamos a ver, aquí hay otro video. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Nuevamente, voy a quitar subtítulos, ¿no? Estamos viendo los virus. Un poco para que quede clara la idea de forma fisiológica. El virus ingresa a su material genético. ¿Listo? Entonces, generalmente aquí tenemos la región CRISPR, ¿cierto? ¿Se fijan? Aquí están las regiones repetitivas palindrómicas y las regiones espaciadoras, que están en distintos colores. Cuando hay una infección viral, generalmente la bacteria degrada el DNA viral. Aquí tenemos un fragmento de ese virus que está en rosado. Y ese fragmento de DNA viral es introducido en la región CRISPR. Entonces, en la región CRISPR vamos a tener secuencias palindrómicas repetitivas y esas regiones espaciadoras corresponden a pedacitos o partes del genoma de distintos virus. Aquí en rosado puede ser el virus del SARS-CoV-2. En anaranjado puede ser, el SARS-CoV-2 no infecta bacterias, ¿no? Entonces, virus bacteriófagos. Ahora mismo no se me ocurre el nombre de virus bacteriófagos. Del mosaico del tabaco, no sé, esos son de plantas, ¿no? Pero ya me van entendiendo la idea, ¿no? Entonces, distintos bacteriófagos. Entonces, el bacteriófago 1, 2, 3, distintos bacteriófagos. Entonces, esos pedacitos de DNA de bacteriófagos está almacenado en la región CRISPR, justamente en las regiones espaciadoras. ¿Ok? Todo esto es una batería de pedacitos de distintos bacteriófagos. Este es el sistema inmunitario bacteriano. ¿Listo? Porque tengo pedazos de DNA de distintos virus, ¿ok? Que están separados justamente por las secuencias, ahí están, ¿no? Repetidas, las secuencias palindrómicas. Aquí en este diagrama está explicado. DNA viral de distintos virus. Entonces, todo eso está almacenado en el genoma bacteriano. ¿Qué pasa cuando hay una infección viral? ¿Qué ha ocurrido con esa región CRISPR? Aquí. Se ha transcrito, se ha activado la transcripción de la región CRISPR. Por eso aquí tenemos CRISPR-RNA. Tenemos un RNA largo. ¿Listo? Este RNA luego es procesado. Se fijan, es fragmentado. ¿Y qué vamos a tener? Fragmentos de RNA que contienen esos pedacitos de distintos bacteriófagos. El rosado, el anaranjado, el bacteriófago 3, 4 y así. ¿Qué pasa con estas secuencias repetitivas, ¿no? Forman este tipo de estructuras que se unen a una RNA que es el trazador, le llaman, ¿listo? Este RNA forma un bucle y es este bucle que sirve de andamiaje para que las proteínas Cas puedan unirse. Entonces, aquí ya tenemos el sistema CRISPR-Cas. ¿Y qué hacen las proteínas Cas? Actividad endonucleasa. Entonces, cuando ingresa un virus, por ejemplo, ahorita ha ingresado el virus rosado, ¿no? Todo su genoma ha introducido en la bacteria. Este sistema CRISPR-Cas, pues tiene pedacitos de genoma del virus que son complementarios, ¿no? Hemos visto ahí están complementarios. Por eso se unen, reconocen por complementariedad ahí. Por complementariedad se unen al DNA viral. Y como están asociados a proteínas Cas, en este caso el Cas9, pues el Cas9 lo que va a hacer es fragmentar el DNA viral. Ahí está fragmentado, cortado.
De esa manera, la bacteria puede defenderse contra la infección viral. ¿Listo? Si no fuera este virus rosado, fuera un virus, no sé, de otra naturaleza, un virus de color, no sé, verde, digamos, o otro tipo de bacteriófago. Entonces recuerden, ¿no? En la región aquí, CRISPR, la bacteria tiene almacenados fragmentos de distintos virus. El verde, por ejemplo. Entonces, si infecta el virus verde, de igual manera, ¿no? Va a expresar esta región, va a transcribir. Vamos a tener Cas9 asociado con este fragmento de RNA, que puede ser reconocido y puede defenderse de la infección bacteriana. Ese es el mecanismo natural que tienen los sistemas de defensa contra la infección viral. ¿Listo? Y eso es lo que está en este diagrama. Cada vez que una bacteria aquí está el virus, la bacteria, cada vez que una bacteria es infectada por un virus, existen un sistema de endonucleasas de restricción, habíamos hablado de eso, que cortan fragmentos del DNA. Estos fragmentos de DNA luego del virus pueden ser introducidos en la región CRISPR, ¿no? Que tiene secuencias repetitivas. Entonces aquí, por ejemplo, vemos ha sido introducido. De esa manera, la bacteria tiene memoria inmunológica. Tiene aquí almacenados varios DNAs de distintos bacteriófagos guardados, que le va a permitir luego a la bacteria poder defenderse mediante el sistema CRISPR-Cas. Entonces, primer paso, ¿no? De este sistema, en general, lo que hace es identificar DNA foráneo, ¿no? De bacterias y los introduce, ¿no? En sus espaciadores en la región CRISPR. Para hacer eso participan algunas proteínas Cas, la 1, la 2, porque hemos visto que hay varios tipos de proteínas. Entonces, estos DNAs foráneos, virales, ¿no? Son cortados y luego son introducidos, aquí estoy marcando, introducidos en la región CRISPR. Ya sabemos qué es la región CRISPR, son introducidos ahí. ¿Listo? Ese es un poco su mecanismo. Y ya luego pueden defenderse. Cuando un virus ingresa, tenemos el DNA viral, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Esta región, aquí voy a mover esto a un costado, esta región CRISPR es transcrita, se activa la transcripción. Este RNA de la región CRISPR es modificado, es madurado, se cortan en distintos fragmentos y se asocian a proteínas Cas, como la Cas9. Entonces, estos RNAs junto con la proteína Cas9 reconocen al DNA viral. Reconocen, se unen por complementariedad de bases y la proteína Cas9 es la que se encarga de cortar ese DNA viral. Y así una bacteria puede defenderse de la infección de distintos bacteriófagos. ¿Listo? Eso es lo que está explicado en el texto. Ya luego pueden leerlo con más calma. Entonces, ¿para qué servirá esto? Aquí tienen un esquema, de hecho, de cómo funciona. Voy a verla ahora un poco para no pasarme, tampoco quiero perjudicar. Entonces, aquí tienen el sistema, ¿no? Tal como funciona. El virus se corta, ¿no? Se procesa, eso se combina con un Cas9 y luego puede defenderse la bacteria contra una infección viral. Entonces, en esta parte, ¿qué tenemos en el sistema CRISPR-Cas? Vamos a tener un RNA, ¿ven? Este RNA, que tiene una región. Este RNA, ¿de dónde proviene? De la región CRISPR. Esto se transcribe y vamos a tener un RNA. Este RNA tiene una secuencia en rojo, que será una secuencia específica que se une a un target, que se une a un DNA. Puede ser un virus. Y luego tiene una región que tiene forma de bucle, que proviene generalmente de las repeticiones palindrómicas, que son autocomplementarias, que forman un bucle. A esta región se la denomina como RNA trazador. ¿Listo? Tracer. Entonces, este RNA en forma de bucle, que nuevamente es la región de repetición palindrómica, que es autocomplementaria, sirve de andamiaje para que en esta región se una la proteína Cas. La proteína Cas reconoce esta región, repetición palindrómica. ¿Listo? Entonces, y a la vez tenemos una región que es el RNA guía, ¿no? El RNA complementario al sitio target. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos cambiar esta secuencia para que reconozca cualquier región del DNA que a nosotros nos interese. Por ejemplo, habíamos hablado de genes. El gen BRCA1, cáncer de mama. Les había comentado que este gen BRCA1 está mutado, dañado en
personas, ¿no? Entonces, si está dañado, ¿qué puedo hacer yo? Puedo diseñar un sistema de CRISPR-Cas9. Puedo diseñar esta secuencia en rojo. Puedo colocar ahí una secuencia que sea complementaria al gen BRCA1. A la vez, este RNA va a ser unido a una proteína Cas9. Y ese tipo de sistema yo lo puedo introducir en una célula eucariota para poder cortar o inactivar cualquier gen. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en este video, en esta segunda parte, aquí. Entonces, ven esta región de reconocimiento junto con Cas9, puedo introducirlo en una célula eucariota, en una célula cancerígena. ¿Qué va a hacer esta región, este sistema? Va a reconocer un gen aquí. Esta secuencia es específica, es sintética. Yo la he diseñado para que reconozca el gen BRCA1, por ejemplo. Entonces, esta región va a reconocer una parte del BRCA1, se va a unir por complementariedad solo al gen que a mí me interese cortar. Y la proteína Cas9, por su actividad nucleasa, endonucleasa, va a cortar ese gen. Solo va a cortar ese gen, no va a cortar otros genes. Va a ser un corte específico. ¿Listo? Va a ser diseñado ese sistema para cortar un gen. ¿Qué va a pasar cuando se cortan las dos cadenas? ¿Qué mecanismo de reparación se activa? Hemos llevado hace un momento. Recombinación homóloga y unión de extremos no homólogos. ¿Qué pasa si se activa la recombinación homóloga? ¿Se recuperará el gen? ¿Esta región cortada se recupera? La respuesta es sí, se recupera, ¿cierto? Porque se utiliza un molde para poder recuperar este DNA. Si se recupera el DNA original, ¿estaré corrigiendo la mutación que tenía ese gen BRCA1? Sí, voy a corregir esa mutación. Por eso es que este es un sistema de edición de genes. Puedo corregir mutaciones genéticas, como también puedo inactivar. En este caso, ven aquí, es una inactivación, ¿no? Ven, el gen está en rojo, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta región que he cortado? Pues, ¿qué mecanismo de acción de reparación se habrá activado? Aquí se ha activado el mecanismo de reparación de unión de extremos no homólogos. Por eso es que se ha unido y ya está, ¿no? El gen está inactivo, ya no es funcional. ¿Quién decide qué gen va a ser funcional o no funcional? Pues es esa secuencia de RNA unida a Cas9. Ese RNA es el RNA guía. Ese RNA lo diseñamos nosotros. Ya conocemos las secuencias de los genes, diseñamos ese RNA que sea complementario a un gen particular, una región específica. ¿Listo? Y de eso se trata este sistema, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, en este video, pueden ver, ¿no? Hemos hecho un corte en un gen, ¿no? Es un gen, por ejemplo, no sé, un gen de reparación del DNA, digamos el gen XP, el xeroderma pigmentoso. Ese gen estaba dañado en esta persona. Entonces, nosotros hemos añadido un CRISPR-Cas9 cuyo RNA reconoce el XP y lo ha cortado, aquí está cortado. Y yo quiero que ese gen de xeroderma pigmentoso en este paciente que ahora está cortado se recupere, eso es lo que quiero, ¿no? Que se corrija. ¿Qué tendré que añadir para que se corrija? Tengo que añadir la secuencia del gen corregido. Entonces, si se fijan en el video, como segunda etapa yo añado la secuencia correcta. ¿Ven cómo se está llegando a la célula, a la secuencia correcta? Entonces, la célula ya tiene un molde para poder corregir ese gen que acabamos de cortar. Entonces, va a utilizar el mecanismo de recombinación homóloga y voy a poder corregir el gen. Este gen ya va a ser funcional. ¿Listo? En eso se basa este sistema. Esto hubiera querido explicar de forma presencial para que se entienda mejor. Y más adelante vamos a ver un poco aplicaciones, cómo actúa, un poco de más detalles sobre este sistema. Voy a volver a repetir para que no se quede ahí en la nada este mecanismo. ¿Listo? Entonces, como ya va siendo hora también, tampoco quiero perjudicarles en sus otras actividades. Voy a concluir la clase, dejar de compartir. ¿Listo? Justo, ¿no? Nos ha atrapado la hora. Lo más crucial, creo que nos ha faltado un poquito. Entonces, el día miércoles completamos esta parte.